¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer unos ricos tamales de pollo con hoja de hierba santa. Son bien sencillitos, solamente vamos a preparar una salsita ahí de guajillo. Son súper sencillos, pero quedan bien sabrosos. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de deliciosos tamales, que son súper sencillos. Primero que nada vamos a preparar nuestro pollito, que yo tengo aquí ya dos pechugas deshebrada, las puse a cocer antes con sal y ajo. Las puse a hervir durante 40 minutos y lo deshebré para que el video no se haga tan largo. También reservé el caldito. Aquí tengo yo 16 chiles guajillos, que son los que voy a estar utilizando, y también voy a estar ocupando 8 ajos y una cebolla entera, que es lo único que yo le voy a poner a esta salsa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en nuestra licuadora los chiles, que yo ya los puse a remojar y están bien remojaditos. Y vamos a poner estos chiles aquí en la licuadora para que se muelan y poder preparar la salsa que necesitamos. Y yo voy a utilizar el mismo jugo. Ahí le voy a poner los ajos y la cebolla. Y vamos a licuar todo esto bien licuado, ¿ok? Más bien a moler en la licuadora bien molidito. Cuando ya tenemos nuestra salsa bien remolidita, pues ya es hora de que vamos a preparar esto. Y cuando ya tenemos molidita nuestra salsa, pues vamos a freírla. Para eso le vamos a poner allí un poco de aceite. Ya saben que yo uso aceite de semilla de uva. Y tenemos que tener listo nuestro pollito. También vamos a estar utilizando un colador para colar nuestra salsa. Cuando ya nuestro aceite se calentó, vamos a freír ahí nuestra salsa. Y ahora sí vamos a dejar que hierva. Y en cuanto suelte el hervor, regresamos para que el siguiente paso. Cuando nuestra salsa ya está empezando a hervir, le vamos a agregar allí sal al gusto. Yo estoy agregando media cucharada, más bien una media cucharadita de sal. Vamos a probar. Bueno, la sal ya saben que es al gusto. Yo le pongo poquita porque no me gusta que me salgan muy salados. Y como ya esté hirviendo, lo vamos a dejar que hierva unos minutitos para que se concentre el saborcito. Mientras tanto vamos a ir preparando nuestra masa. Para eso yo voy a estar usando 2 kilos de maseca o de harina de maíz para hacer tortillas. Como les digo, estos tamalitos son súper sencillitos. Entonces aquí hay 2 kilos, equivalente a 4 libras. Aquí yo le voy a poner más o menos una cucharada de ajo en polvo. Igual una cucharada de cebolla en polvo también. También le voy a poner allí equivalente a 2 cucharadas de polvo para hornear. Y vamos a revolver esto bien. Ahí también le vamos a poner un poco de sal, más o menos una cucharada.
y revolvemos bien bien. Esos tamales la verdad es que son súper sencillos, pero no por eso no están sabrosos, están súper riquísimos. Sobre todo por el sabor que le vamos a dar de la hoja de hierba santa o hoja de alcuyo. Como ya nuestra salsa está hirviendo, le vamos a agregar nuestro pollo deshebrado. Y como les dije, yo utilicé 2 pechugas, ¿ok? Que las puse a hervir previamente, las puse a cocinar y luego las deshebré. Y ahora sí, cuando ya todo está aquí integrado, miren. Vamos a dejar que hierva para que se sazone esto bien bien. Mientras tanto vamos a continuar preparando nuestra masa. En esta ocasión yo voy a utilizar esta que es grasa vegetal, que tiene sabor a mantequilla, de esta marca, miren. Y como yo tengo 2 kilos, por cada kilo se le va a poner allí equivalente a 275 gramos de manteca. Si no tienen de esta, le pueden agregar manteca vegetal o manteca de cerdo, de la que ustedes quieran. Yo encontré esta que tiene sabor a mantequilla y pues me gustó para hacer mis tamales, así es de que lo voy a utilizar. Pero es grasa vegetal, ¿ok? Yo le estoy calculando más o menos la medida de 270 gramos por cada kilo. Eso quiere decir que vamos a estar ocupando 540 gramos de grasa vegetal, ya sea manteca, ya sea mantequilla, ya sea aceite, manteca de cerdo, de la que ustedes tengan al alcance de sus manos. Y ahora sí vamos a amasar esto bien bien. Y aquí a nuestra masita le vamos a agregar el caldito que reservamos de pollito, para que nuestra masa también tenga bastante sabor. Y ya cuando nuestra salsa estuvo hirviendo allí durante más o menos unos 5 minutos, que estuvo hirviendo a lumbre bien bajita, entonces lo vamos a apagar para que se empiece a enfriar. Vamos a hacer esto para allá tantito. Y hace rato mis amigos les dije que eran 1 litro de caldito de pollo. Se me olvidó que esta medida es de 2 litros, entonces le puse 2 litros de caldito de pollo y 2 litros de agua, para que la masa no me quede tan dura, y la amasamos así, miren, bien, hasta que quede una consistencia así aguadita, miren. Y como les digo yo, estos tamales la verdad es que yo no los amaso tanto, porque no necesitan tanta amasada. Acuérdense que estos tamales son súper sencillos. Cuando ya está así, vamos a probar una bolita de masa. A ver si tiene suficiente sal, porque acuérdense que el caldito pues ya tenía sal. Y encuentro que le falta un poquito de sal a mi masa, así que se la voy a poner. Y seguimos amasando para que se integre la sal que le acabamos de poner. Acuérdense que estos tamalitos pues se pueden guardar en el congelador si haces muchos. Yo estoy usando, como les digo, 2 kilos nada más de masa para hacer tortillas. No es ni masa para hacer tamales, es masa para hacer tortillas. Y cuando ya quedó aquí nuestra masita, pues ya es hora de traer las estrellas, que son las hojitas de hierba santa y las hojas de plátano, en que vamos a tener que hacer nuestros tamales, ¿sale? Pudieran usar hoja de maíz, pero a mí pues encuentro que la hoja de tamal le da buen sabor a estos tamalitos, así es, digo, la hoja de plátano. Así que es lo que yo voy a estar utilizando. Yo corté las hojas allá del jardín y las puse, después de lavarlas, las puse a que se tostaran un poquito en la lumbre para que perdieran un poquito el color. Así que voy por ellas. Mis amigos, pues ya tenemos lista el pollito en salsa de guajillo, nuestra masa.
Y ahora vamos a preparar nuestras hojas de hierba santa, que son estas. Y yo ya me adelanté, yo nada más le quito el centro. Y lo vamos a cortar así en pedacitos. Para ponerle un pedacito de estos a cada uno de nuestros tamales. Y ya los tengo aquí. Y por acá tengo ya las hojas las hojas de plátano que también ya las lavé y las tengo así. ¿Sale? Vamos a proceder a preparar nuestros deliciosos tamales. Y como les digo, estos tamales son súper sencillitos. Vamos a tomar una de nuestras hojitas. Y esta hoja pues trae dos lados, una que es por la parte de atrás y la otra que es por la parte de enfrente. Yo voy a estar utilizando la parte del frente y allí vamos a poner una cantidad de nuestra masa, más o menos una cucharada de las grandes. Y vamos a tomar una de nuestras hojitas así más pequeñitas y vamos a extender esta masita para hacer bien el tamalito. Miren. Yo encuentro que así con la hojita es súper fácil de preparar, miren. Y pues aquí le vamos a poner de nuestro pollito, la cantidad pues es al gusto. Y también se lo vamos a extender así. Y aquí le vamos a poner un pedacito de nuestra hierba santa. Y vamos a proceder a preparar nuestro tamalito, lo vamos a cerrar así. Y luego lo vamos a ir doblando para que se doble en su propia hojita. Lo volteamos. Y así vamos a ir haciendo nuestros cuadritos de nuestros tamalitos. Voy a ponerlo por acá y vamos a hacer otro. Se hace cochinero, así es de que ya saben. Ponemos otra vez otra bolita de masa aquí. Y con nuestra hojita pues lo vamos a extender. De manera que nos quede bien extendido, que no nos queden gruesos. ¿Sale? Le ponemos de nuestro pochito. Y se lo extendemos para que toda la masita tenga. Le ponemos un pedacito de hierba santa. Y yo ahora sí, miren, yo encuentro que si hago esto me quedan así como que más fácil de envolver. Así. ¿Ven? Y ahora lo cierro de este lado, lo cierro de este lado. Y lo cierro así. Y así encuentro yo que me queda más fácil el cuadrito de mi tamalito, miren. Vamos a hacer otro, nada más por aquello de las dudas, ¿verdad? Y yo bien emocionada aquí haciendo tamalitos. Es que a mi esposo le encantan los tamales de cualquiera. De cualquier presentación que le haga yo tamales, él no para de comer tamales hasta que se terminan. Así que hoy me decidí a hacerle estos tamalitos que son súper sencillitos, no llevan así como que muchos ingredientes. A mí se me hacen súper sencillitos estos tamalitos, pero a mi esposo le encantan. Así es de que yo hoy dije, le voy a enseñar a mis amigos cómo hago yo estos tamalitos con su hierbita santa. Y otra vez, miren, tratando de que se quede la masita aquí. Este lo voy a poner así y lo voy a doblar de este lado. Igual nos queda el cuadrito. Yo me quedo aquí preparando toda esta masa y ahorita que termine regreso con ustedes cuando ya los vayamos a cocer. ¿Sale? Así los hago yo. Mis amigos, después de 15 minutos de estar haciendo tamalitos, pues ya tengo la vaporera lista. Ya están listos mis tamalitos para que los vaya colocando. Miren mis cuadritos de tamalitos y en el nombre sea de Dios vamos a poner nuestros tamalitos para que todos nos queden riquísimos. Y como les dije, estos tamalitos son súper fácil de hacer.
pocos ingredientes, mucho sabor y además que te salvan de cualquier emergencia, ¿verdad? Que llegó la comadre inesperadamente. Ay, pues ponte a hacer unos tamalitos. De estos tamalitos lo más tardado es que se cosan. Porque hacerlos, créanme lo que es súper facilito. Y se van a ir acomodando así como dejando el huequito de la parte de en medio libre. Para que suba el vaporcito. Miren unos cuadritos bien bonitos que quedan con las hojas de plátano. Así es de que yo voy a poner todos estos tamalitos aquí para que se cocinen. Y pensándolo bien me salieron bastantes, ¿eh? No los he contado, pero me salieron como unos 30. ¿Cómo ven? 30 tamalitos. Y como ven, ya quedaron mis tamalitos. Y ahora que le vamos a hacer la brujería sabida. Vamos a amarrarle las orejitas para que no escuchen nada. Y se cosan bien rápido. ¿Cómo ven? Y ahora sí, pues no me sobraron hojitas, pero estas que me sobró, aquí se la voy a poner. Le ponemos la tapa y ahora sí vamos a cocinar estos tamales durante como 1:30, 2 horas, ¿ok? Regresamos cuando ya se hayan cocido. Y ya se están cocinando allá los tamales. Nos vemos en 1:30, 2 horas. Después de 1:30 ya se cocinaron estos tamalitos deliciosos que vamos a probar. Súper facilitos de hacer, miren. ¿Se les antojan? Vamos a probarlos. Amigos, pues ya están listos estos tamalitos, ya se cocinaron, 1:30 duraron. Huelen riquísimo con esta hoja de hierba santa. Quedaron deliciosos. Con el saborcito de la hierba santa son inigualables. Parecieran oaxaqueños. Bueno, de hecho están parecidos a los oaxaqueños, ¿verdad? Nada más que yo los hice con puro chile guajillo. Me encanta el saborcito que le da la hoja de santa, ¿eh? Quedan deliciosos. Te invito a prepararlos, son súper fáciles, no llevan amasado tanto, no llevan tantos ingredientes, no están demasiado condimentados y además están bien ricos. Te invito a prepararlos, te van a encantar. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar esta delicia de tamales súper fácil, súper sabrosos. Prepáralos, te van a fascinar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye.